En el verano de 1704, el destino de Europa pendía de un hilo. La Guerra de Sucesión Española envolvía al continente en un conflicto de proporciones épicas. Francia, bajo el imponente reinado de Luis XIV, el Rey Sol, parecía una fuerza imparable. Sus ejércitos, considerados los mejores del mundo, avanzaban con una confianza que helaba la sangre de sus enemigos. El objetivo final era claro: en Viena, el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Si Viena caía, el resto de Europa sucumbiría ante el poder francés, y el sueño de una monarquía universal borbónica se haría realidad. Pero en medio de la oscuridad, dos figuras extraordinarias emergieron para desafiar al gigante francés. Por un lado, John Churchill, el duque de Marlborough, un genio militar inglés con un carisma arrollador y una mente táctica sin igual. Por otro, el príncipe Eugenio de Saboya, un brillante estratega austríaco, desterrado de Francia por el propio Luis XIV, y movido por un profundo deseo de revancha. Dos hombres de mundos distintos, unidos por un propósito común, han de detener a Francia a toda costa. Marlborough y Eugenio sabían que una estrategia defensiva era inútil. Tenían que llevar la guerra al enemigo, sorprenderlo donde menos se lo esperaba. Así, tomaron una decisión audaz que dejó atónitos a aliados y enemigos por igual. Marlborough emprendió una marcha legendaria, moviendo a su ejército inglés y holandés más de 400 kilómetros desde los Países Bajos hasta el corazón de Baviera, en el sur de Alemania. Fue una hazaña logística sin precedentes, realizada con una velocidad y un secretismo que desconcertaron por completo a los franceses, quienes esperaban un ataque en otro lugar. Mientras tanto, Eugenio de Saboya se movía con sus fuerzas imperiales para unirse a Marlborough. Juntos, formaron un ejército aliado dispuesto a enfrentarse al poderoso contingente franco-bávaro, comandado por el mariscal Talor. El punto de encuentro sería un pequeño y desconocido pueblo a orillas del Danubio en Blenheim. Lo que estaba a punto de suceder en ese lugar cambiaría para siempre el curso de la historia europea. El amanecer del 13 de agosto de 1704 se levantó sobre un paisaje cubierto por una densa niebla matutina. El ejército aliado avanzaba en un silencio casi fantasmal. Eran más de 50.000 hombres, una marea de uniformes rojos, azules y blancos, moviéndose con una disciplina férrea. El duque de Marlborough y el príncipe Eugenio recorrían las filas a caballo. No daban discursos grandilocuentes, sino que hablaban con sus oficiales, infundiendo calma y confianza. Sus hombres, cansados por la larga marcha, sentían la tensión en el aire. Sabían que ese día no lucharían solo por sus vidas, sino por el futuro de sus naciones. Las banderas ondeaban suavemente con la brisa, y las columnas de infantería y caballería se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una imagen imponente, bajo la luz dorada del sol naciente. Era la calma que precede a la tormenta, el momento de quietud antes del estallido del caos. Al otro lado del campo, el ejército franco-bávaro, con una fuerza similar, esperaba confiado. El mariscal Tallard había desplegado a sus tropas en una posición que consideraba inexpugnable. Su flanco derecho estaba anclado en el pueblo de Blenheim, junto al río Danubio, mientras que su flanco izquierdo se apoyaba en las colinas boscosas. En el centro, una vasta llanura donde su famosa caballería, la mejor de Europa, esperaba para aplastar cualquier ataque enemigo. Los franceses subestimaron a sus oponentes. Creían que Marlborough no se atrevería a lanzar un asalto frontal contra una posición tan bien defendida. Estaban a punto de descubrir su error. Marlborough tenía un plan tan audaz como arriesgado. En lugar de atacar los flancos fuertemente defendidos, como dictaba la doctrina militar de la época, decidió concentrar el grueso de su fuerza en un ataque directo contra el centro francés. Era una apuesta enorme. Si fallaba, su ejército quedaría expuesto y sería aniquilado. Pero si funcionaba, podría partir en dos al ejército enemigo y lograr una victoria decisiva. A primera hora de la tarde, la batalla comenzó. La artillería aliada abrió fuego, y bajo el estruendo de los cañones, la infantería de Marlborough comenzó su avance a través del arroyo Nebel, un pequeño riachuelo que dividía el campo de batalla. Los franceses respondieron con un fuego de mosquete devastador. El humo de la pólvora negra pronto cubrió el paisaje, creando una niebla densa y sofocante. El choque fue brutal. Líneas de soldados con casacas rojas se estrellaron contra las líneas de casacas blancas francesas. Los oficiales gritaban órdenes que apenas se oían por encima del fragor de la batalla. Las bayonetas chocaban, y el suelo se tiñó de sangre. Cerca del Danubio, la lucha era especialmente encarnizada, con hombres luchando y muriendo en el agua y el barro. Por un momento, pareció que el centro francés resistiría, pero Marlborough seguía enviando batallones frescos, manteniendo una presión implacable. Mientras la infantería fijaba al centro francés en una lucha sangrienta y desesperada, Marlborough
preparaba su golpe maestro. Detrás de sus líneas de infantería, había reunido una fuerza masiva de caballería, cerca de 80 escuadrones, listos para asestar el golpe final. Al otro lado, la caballería de élite francesa, la Gendarmerie, observaba con arrogancia, esperando el momento de contraatacar y barrer a los aliados del campo. Entonces, llegó la señal. Con un rugido que hizo temblar la tierra, la caballería aliada se lanzó al ataque. El suelo vibró bajo el galope de miles de cascos. Un trueno que anunciaba la destrucción. Espadas y sables brillaban bajo el sol, mientras una ola imparable de jinetes ingleses, holandeses y daneses se abalanzaba sobre las líneas francesas. La carga fue devastadora. La caballería francesa, sorprendida por la ferocidad y la coordinación del ataque, intentó resistir, pero fue arrollada. Escuadrón tras escuadrón, las mejores tropas montadas de Francia fueron rotas y puestas en fuga. La tierra se levantó en nubes de polvo, creando una escena de acción épica y caótica. El flanco o derecho francés, ahora desprovisto de su protección de caballería, colapsó por completo. La marea de la batalla había cambiado de forma irreversible. El centro del ejército de Tallard estaba ahora completamente expuesto y al borde del desastre. Mientras el caos se desataba en el centro, la situación en el pueblo de Blenheim se había convertido en una trampa mortal. Al inicio de la batalla, Tallard había cometido un error fatal. Había concentrado a demasiados de sus mejores batallones de infantería dentro del pueblo, creyendo que sería un bastión inexpugnable. Pero en lugar de una fortaleza, Blenheim se convirtió en una prisión. Las tropas aliadas, bajo el mando de Lord Katz, apodado la Salamandra por su aparente inmunidad al fuego, rodearon el pueblo y comenzaron un asalto implacable. Pronto, los cañones aliados prendieron fuego a los techos de paja y las estructuras de madera. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiendo casas, graneros y establos. Un humo negro y denso llenó las estrechas calles, asfixiando a los defensores. Los soldados franceses, atrapados entre los edificios en llamas y el avance enemigo, luchaban con la desesperación de los condenados. Las calles se convirtieron en barricadas de fuego y muerte. Una escena oscura y dramática, donde el heroísmo se mezclaba con el horror. Miles de los mejores soldados de Francia quedaron aislados, incapaces de unirse a la batalla principal o de organizar una retirada. Su disciplina se desmoronó, y la desorganización fue total. Estaban completamente rodeados, esperando un final que parecía inevitable. Al caer la tarde, el sol poniente iluminaba una escena de completa devastación. El poderoso ejército francés, que por la mañana parecía invencible, estaba ahora destrozado. El centro había sido aniquilado por la carga de caballería, y el flanco derecho estaba atrapado y ardiendo en el pueblo de Blenheim. El mariscal Tallard, intentando desesperadamente reorganizar a sus hombres, fue capturado por un dragón de Hesse-Cassel y entregado a Marlborough. Sin su comandante y sin esperanza de escape, el desastre francés fue absoluto. Rodeados por el ejército aliado por un lado, y por el río Danubio por el otro, miles de soldados franceses comenzaron a arrojar sus armas y a levantar las manos en señal de rendición. Batallón tras batallón, los orgullosos regimientos de Luis XIV depusieron sus estandartes. Desde una colina cercana, Marlborough y Eugenio de Saboya observaron la escena con una mezcla de alivio y solemnidad. El humo de la batalla comenzaba a disiparse, revelando la magnitud de su triunfo. Francia acababa de sufrir una de las derrotas más catastróficas de su historia militar. Las bajas fueron inmensas, a más de 30.000 soldados franceses muertos, heridos o capturados, frente a unos 12.000 del lado aliado. La batalla de Blenheim fue mucho más que una simple victoria militar. Salvó a Viena de una conquista segura y detuvo la expansión francesa en seco. Destruyó el mito de la invencibilidad del ejército de Luis XIV. Y cambió el equilibrio de poder en Europa. La victoria consolidó la reputación de Marlborough y Eugenio como dos de los más grandes comandantes de la historia, y demostró el poder de la cooperación aliada. Europa no volvería a ser la misma. El camino hacia la paz aún sería largo y sangriento, pero en los campos de Blenheim se había forjado un nuevo destino para el continente. Gracias por acompañarnos en este viaje a una de las batallas más decisivas de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.